En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy pioras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. 40 minutos y medio, tiro libre para Racing, lo hace Neri Domínguez levanta para Zitanich, aguanta Zitanich en el confín de la cancha, va Zitanich desde el suelo, se la sacó Tomás Ortega, le quedó a Zitanich, él toca al medio, lo tiene Díaz, tiró, ¡gol de Racing! ¡Azaña! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Azaña! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! Marcelo Díaz, el chileno, con nueve jugadores, se está quedando con el clásico la academia, le está ganando a Independiente, la ganó Zitanich, una pelota que parecía perdida de Guapo, metió el toque al medio y definió Marcelo Díaz, el chileno Díaz, día de gloria para Racing, 42 casi del segundo tiempo, Azaña, una película épica de Racing, le está ganando Independiente en la noche de la entrega de los Oscars, el premio a mejor director es para Sebastián Beccacece, que lo supo plantear de acuerdo a cómo se dio el partido, a mejor actor de reparto para Darío Zitanich, que le dijo tomá y hacé el resto a Marcelo Díaz, a mejor actor protagónico para Marcelo Díaz, y la banda sonora ganadora es esta. La película, un clásico, el de Avellaneda, Racing 1, Independiente 0. Vamos a compartir el cafecito con colegas con Carlos Ulanovsky. El otro día lo hicimos con Eduardo Aliberti, que nos dijo: los ídolos de mi vida son Rojitas, el Che y Sandro. Y para arrancar con el pie derecho y que esté cómodo, lo recibimos con una canción de Roberto Sánchez. Y a Carlos Ulanovsky, fanático de la academia, lo quisimos recibir de esta manera, con uno de los goles más importantes de Racing, al menos de los últimos tiempos, con 9 jugadores, ante Independiente. Va a ser un gusto hablar con Carlos Ulanovsky, un hombre que dignifica la profesión, un periodista de raza. Charlar con él es como extender de alguna manera el festejo por los 100 años de la radio. Escribió mucha bibliografía sobre los medios de comunicación y tantas otras cosas, como biografías de Tato Bores, la de Carlos Rottenberg, que la tengo por acá, Vivir entre butacas, la hizo con Hugo Paredero. Días de Radio es una fuente de consulta permanente para colegas, docentes, oyentes, estudiantes de periodismo. Hace pocos días la editorial Octubre publicó 36.500 días de radio a propósito del centenario de este medio que nos cobija y tanto amamos. Pasó por redacciones de publicaciones referenciales, Confirmado, La Opinión, Página 12, La Maga. Conduce y recomiendo enfáticamente Reunión Cumbre los sábados de 13 a 15 en la 750. Y qué mejor que celebrar la radio charlando con quien la dignifica y es una referencia ética y profesional como Carlos Ulanovsky. Muchos no sabríamos tanto de la radio como sabemos si Ulanovsky no existiese, porque lo que conocemos en gran medida es a partir de todo lo que él escribió sobre la amada radio. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas madrugadas, qué gusto saludarte. Hola, Leo, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias además por recibirme con ese sonido extraordinario que me permite volver al cilindro, aunque sea de esa manera, ¿no? Estuve, por supuesto, en ese partido y me volví loco cuando el chileno hizo el gol. Me volví loco. Creo que hacía rato que no gritaba un gol de esa manera. Así que gracias, porque extraño muchísimo
esas partidas al cilindro con mis amigos, con Diego, con el hermano Gustavo, con la hija de Diego. Bueno, así que ahí vamos siempre a la cancha. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sabíamos que te iba a gustar escuchar ese gol, retrotraerte imaginariamente a aquel día que terminó siendo histórico para Racing, por lo que fue ese partido. Fue casi como para que lo narre Homero por todas las circunstancias, los expulsados y la victoria agónica además. Vos sabés que son días muy especiales para todos nosotros. Sí. Y todavía estamos de celebración y nos parece que hablar con vos es una manera, como decía recién en el comienzo de la charla, de extender esta celebración, porque más allá de todo lo que haces en el medio y de la radio y de la huella que has dejado en la gráfica, sos el historiador por excelencia, digo que de los medios en general, pero de la radio en particular. Recién hacía mención a la publicación que acaba de sacar Editorial Octubre, 36.500 días de radio, que imagino, no lo compré todavía, pero lo voy a comprar seguramente esta semana. Imagino que será una extensión de lo que ha sido Días de Radio. No, bueno, ahora ya debería llamarse 36.503 días. Hoy debería ser eso. Pero no, es un libro nuevo, realmente. No es una continuación de Días de Radio, sino que es un libro nuevo. Cuando Días de Radio tiene 25 años, salió en 1995, y cuando lo hicimos, el propósito fue hacer un manual, como un manual del alumno, ¿viste? Esos manuales con los que estudiábamos, ¿no? Claro. En donde se supone que del tema central debía estar todo. Y ese todo también ahora lo pongo entre comillas porque nunca es todo, ¿no? Pero intentamos hacer eso, intentamos hacer una especie de manual. Este libro es un libro mucho más personal, en donde yo, entre otras cosas, me permití crítica, me permití opinión, y apelé a muchos otros recursos editoriales. Por ejemplo, el libro está lleno de misceláneas colocadas a los costados de prácticamente de cada página, lo cual también aumenta considerablemente la cantidad de información que tiene. Digamos, en el libro la cronología de los 100 años está, por supuesto, pero tiene secciones como la radio, Su Majestad, la radio de autor, grandes momentos de la radio, me pasó en el aire, me pasó estando en el aire, Cartas de Amor a la Radio, que tiene 13 cartas redactadas por diversas personas a las que le pedí esa colaboración. Tiene 100 frases de radio y bueno, y tiene el resto, qué sé yo, el humor, la música, el radioteatro, las especialidades como las y los locutores, las y los productores, las y los operadores, bueno, y tanto más, ¿no? No sé, yo ahora que lo estoy viendo de a poco, ¿no? Como mi historia de vida, pero atravesada por la presencia permanente de la radio, que en realidad la radio ha tenido una gran presencia en mi vida, desde que yo escuché radio desde que era muy chico, desde los 5 años. Vivía con mis viejos y la televisión llegó tarde a mi casa. Entonces, cuando había algún acontecimiento importante en televisión, un partido de fútbol, lo que fuera, íbamos a la casa de los abuelos, que fueron los primeros que tuvieron un aparato, ¿no? en la familia. Y en casa se escuchaba radio. ¿Y qué radio era?
¿Qué receptor era? Era una radio, dos radios iguales, eran de baquelita. Una radio era de color borrabino o bordó, y la otra era beige. La que más usábamos mi hermano y yo era una radio de color beige, ¿no? Una radio chiquita, pero de plástico, ¿no? De plástico de colores. No sé qué marca era, ¿eh? Mirá vos. Vos te criaste en Caballito, ¿no? No, yo me crié primero sí, vivimos un poco en Caballito, pero después muchos años en Floresta. Ajá. Vos sabés que escribe un amigo a propósito de Floresta, Raúl Perdomi, que es oyente, tío de nuestro colega Nico Clementoni, que te recuerda, dice que fue compañero tuyo en la Escuela República del Perú, en la calle Gaona, en Floresta. A la vuelta de mi casa. Yo vivía en Segurola, entre Gaona y Juan B. Justo. Ahí está. Sí. Vos sabés que una vez yo le pregunté a Facundo Cabral, le digo, ¿qué es el amor? Y él me contó toda una historia para desembocar en lo que él creía que era el amor. Me dijo, una vez estaba la Madre Teresa de Calcuta, en la India, lavando los pies de varios leprosos. Y de repente llega una turista de Londres que quería conocer a la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, una de las mujeres que estaba ahí le dice, mire, ahora la Madre Teresa está con los leprosos, lavándoles los pies, y no sé si va a poder atenderla. Por favor, yo me vine de Londres especialmente para conocerla, me contó Facundo. Entonces, esta señora va y le comenta la situación a la Madre Teresa. Entonces la Madre Teresa le dice, bueno, hágala pasar. Cuando la turista ingresó al recinto donde estaba la Madre Teresa con los leprosos, poco menos que se horrorizó y exclamó casi a los gritos, pero madre, esto yo no lo haría ni por toda la plata del mundo, lavarles los pies a esta gente. Y la Madre Teresa tranquila la miró, sonrió y le dijo, ¿sabe lo que pasa? Que esto no se hace por plata, esto se hace por amor. Y entonces remataba la historia Facundo diciendo, bueno, para mí eso es el amor. Si yo te pregunto a vos, ¿cómo definirías la radio con una historia, con algo que viviste o que vivió otra persona y que te contó, con un acontecimiento? ¿Con qué historia o acontecimiento reflejarías lo que es la radio? Primero quiero decirte una cosita. Estuve casado con una mujer muy sabia. Lamentablemente ella falleció hace ya años, pero ella decía una frase que a mí siempre me gustó, ¿no? Porque a veces hacíamos algo por alguien, ¿no? ¿Viste? Y entonces alguien te preguntaba, digo, ¿y eso cuánto es? Y entonces ella decía, hay cosas que se hacen por amor o por $10.000. $10.000 se ve que en esa época era bastante. Y yo suelo decir eso, a mí me gusta hacer las cosas por hacerlas, y más que nada por amor, pero digo, también suelo decir eso en chiste, ¿no? ¿Y cómo definiría la radio? Pues mira, con una palabra, primero que nada, a partir de eso charlamos. La palabra es compañía, ¿no? Claro. La radio es eso. Seguramente te habrá ocurrido de estar en el aire y recibir un llamado de un oyente y decir, Leo, es mi cumpleaños, felicítame. Sí. ¿Qué te está diciendo ese señor? ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, estoy solo, necesito compañía, te necesito radio. Eso. Habrás también atravesado la situación de estar en el aire y de repente que te llegue un llamado a decir, mire, Leo, se me cortó la luz o se me cortó el gas. Y uno le dice, pero ¿y por qué no llama a la empresa? No, hombre, la empresa no me van a escuchar, me va a entender una máquina, me van a mandar de un lado para el otro. Llamo acá porque sé que me van a escuchar. Bueno, yo creo que la mejor definición de la radio es esa, ¿no?
es la posibilidad de escucha cercana que tiene la radio. Y eso genera un ida y vuelta único. Qué ¿no? bueno, qué bueno, qué buena definición. Qué lindo que es escucharte. Estamos charlando con Carlos Ulanovsky en el alargue de fin de semana, compartiendo el cafecito con colegas de cada trasnoche de sábado y madrugada de domingo. Tengo entendido, Carlos, que tus viejos querían que tuvieras un título universitario. Así es. De ahí la pregunta, ¿por qué periodista? ¿A instancias de qué cosa o al influjo de quién? Mi viejo quería que fuera médico. Mira. Y la verdad que mi viejo, adoré a mi papá. Me hizo de Racing, así que imagínate todo lo que le debo. Él me decía, no, es importante un título, tenés que estudiar. Bueno, intenté 3 veces hacer el ingreso a medicina. Las 3 veces, las materias que había eran física, química, biología y matemáticas. Imposible, para mí imposible. Entonces, al tercer bochazo fui y le dije, papá, no vas a tener un hijo médico, y me anoté en sociología. Pero bueno, ahí también me pasaron cosas interesantes y lindas. En el ingreso había un libro de lectura obligatoria que era El arte de amar, de Erich Fromm, y cuando yo lo leí, yo era un pibe de Floresta, ¿viste? Y cuando yo lo leí, dije, pucha, mirá a dónde llegó este tipo con la inteligencia, ¿no? Mirá todas las cosas que abarca este libro. No solamente tiene que ver con no se queda con el título, El arte de amar. No. Es como una recreación, el tipo hace una recreación del mundo que lo rodea, ¿no? Y nos enseña a todos. Pero digo, la vocación, me parece que la vocación mía ya llegaba de antes. Primero, era un chico lector de los diarios y revistas que llegaban a casa. Mi casa no fue una casa librera, pero sí, como te dije, se escuchaba mucha radio y mi padre compraba El Mundo a la mañana y traía La Razón a la noche. Había revistas prácticamente todos los días y yo leía y iba captando cosas. Por ejemplo, del diario El Mundo, ya de chico sabía quiénes eran sus columnistas, no sé, desde Jorge Korenblit, Edgardo Damomio, Calqui, Horacio de Dios, Bernardo Neustadt, Villita, montones. Mirá, ¿no? Los leía de punta a punta. Una cosa que ocurrió en tercer año de la secundaria fue providencial. Hice la secundaria, toda la secundaria con Rodolfo Terraño, ahí en el Nacional Moreno. Mira. Y entonces, Rodolfo creó cuando estábamos en tercer año una revista estudiantil. Le puso de nombre Orbe y me nombró subdirector de la revista. Y bueno, a partir de eso, con la excusa de la revista, yo, por ejemplo, conocí a un montón de gente. Conocí a gente que admiraba, primero que nada. Lo conocí a Dante Panzeri, lo conocí a Leopoldo Torre Nilsson, a Dalmiro Sáenz, a Pinky, a Augusto Bonardo. Junto con Rodolfo conocimos a Conrado Nalle-Roxlo, a quien acabábamos de estudiar en la clase de literatura en la escuela. Bueno, montones de gente. Y cuando cuando terminamos la secundaria, inmediatamente los dos fuimos a golpear puertas, en un momento en que se podía golpear puertas, y te atendían, y si tenías un poco de suerte hasta salías con una nota encargada, ¿no? Y eso hicimos, ¿no? Fuimos primero que nada a revistas de esas de color sepia, viste, que las agarrabas y te dejaban las manos llenas de tinta, ¿no? Y todas las primeras notas fueron notas que tenían que ver con cosas que nos preguntábamos como adolescentes, ¿no?
A mí me encargaron una sobre el baile en Buenos Aires, otra sobre el levante en Buenos Aires. Bueno, esas cosas. Y ¿cómo resolvía las notas en ese momento? Con todos mis amigos. Mis amigos eran los que declaraban en las notas, ¿no? Y bueno, hasta que conseguí el primer trabajo. El primer trabajo fue ahí en la editorial Abril, gente que bueno, me ayudó mucho, Enrique Raab, Osvaldo Seigerman, bueno, Roberto Osne, buena gente, toda linda gente, Adriana Chivita también, y a partir de ahí, bueno, hasta ahora, no paré. Uh-huh. Qué curioso, estamos escuchando a Carlos Ulanovsky. ¿Por qué digo curioso? Te criaste escuchando la radio, aprendiste a quererla, fuiste creciendo al son de los distintos programas, las diferentes radios, los distintos periodistas y actores y actrices de radioteatros. Sin embargo, tu comienzo fue en la gráfica y leí por ahí, en alguna nota que te hicieron, que dijiste, en las redacciones aprendí a ser periodista. En una época se decía que si no pasabas por una redacción, no terminabas de recibirte de periodista. ¿Vos también tenés ese concepto? ¿Pensás lo mismo? Pero absolutamente, mira, soy, digamos, de esa clase de periodistas que no tiene título. No fui a una escuela de periodismo, no me recibí de periodista. Y sí, digo, me hice en las redacciones y me hice en la calle también, ¿no? Laburando. Claro. Y nos ocurrió una cosa muy curiosa, porque cuando hicimos TEA, cuando los 4 socios que éramos en TEA, tuvimos que legalizar el título. A ver, vamos a recordarlo. Pano, el nene Pano. La idea de TEA fue de Carlos Ares. Carlos Ares reunió a una cantidad de amigos, periodistas. Ajá. Algunos se bajaron, otros quedamos, y al final los que quedamos fueron Carlos Ares, Carlos Ferreira, Juan José Pano y yo. Ahí está. Bueno, pero cuando tuvimos que legalizar el título, nos dijeron, bueno, ¿y alguno de ustedes tiene título universitario? Silencio, ¿viste? No tenemos. Y entonces tuvimos que pedirle a uno de los profes, ex alumno, además de TEA, un muchacho encantador llamado Fernando González, que sí tenía título, que él fuera el rector de TEA, y a partir de lo cual pudimos tener el título habilitante. Mirá vos. Las historias de Carlos Ulanovsky a propósito de los 100 años de la radio, y recomiendo, y aprovecho y recomiendo, Reunión Cumbre, ese muy buen programa, esa gran propuesta que ofrece AM750 los sábados de 13 a 15. Lo sumamos a Javier Lucia a la charla. Javier. Buenas noches, Carlos. A ver, hola, Javier. Para nosotros, como decía Leo, para nosotros sos como la referencia, el que vamos leyendo para ver, para recordar cosas que no vivimos, o para tener esta idea de los medios y de la radio en particular. ¿Cuándo nació en vos y por qué esto de hacer una cronología, de buscar el material, sabiendo además cómo somos como país, que con el material audiovisual no nos cebamos nada bien, lo dejamos de lado, lo perdemos, lo quemamos, sobregrabamos? ¿Cómo se te dio por ser historiador de nuestros medios? Mira, nació como de casualidad. O sea, las mejores cosas son las que salen cuando uno no las busca, ¿viste? Y entonces yo tenía ya un vínculo iniciado con la editorial Planeta, porque había publicado 3 volúmenes de una serie que se llamó Los argentinos por la boca mueren, que tenía que ver con el lenguaje de los argentinos. Y entonces, en el 94, ellos me llamaron y me mostraron un libro que se había editado en España, escrito por Antonio Díaz, un libro espléndido sobre la historia de la radio española, que venía con un CD. Y me dijeron, queremos hacer un libro igual a este, pero sobre la radio argentina. Bueno, más, qué sé yo, monumental privilegio el que recibí en ese momento. Me puse en marcha, lo invité a Juan José Pano,
Pano incorporó a Gabriela Tisman, yo incorporé a Marta Merkin, con quien estaba casado, y Marta se ocupó, por ejemplo, de producir el CD y hacer la locución del CD. A cada uno de los entrevistados a los que íbamos con los que íbamos a hablar, les pedíamos un soporte sonoro, algo que nos pudiera aportar de sonido. Y con eso fuimos armando el CD, ¿no? Y así que bueno, eso de casualidad, pero también te digo dos cosas. Una, desde chico escuché radio, y eso fue una especie de banda sonora que resultó una fuente informativa, pero súper valiosa, ¿no? Es probable que si de no haber tenido esa banda sonora de origen, no hubiera podido escribir Días de Radio, o por lo menos no lo hubiera podido escribir con la cierta facilidad con que lo escribí. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, cuando empiezo a trabajar en Confirmado, que fue mi primer trabajo en relación de dependencia, en el 65, Jacobo Timerman, el director, me dijo: sentate a escuchar radio y a mirar televisión como si te sentaras a ver cine o teatro. Y bueno, eso hice. Y otra vez, un poco más adelante, en La Opinión, me dijo lo mismo. Bueno, eso también, digo, fue importante. Digo, tenía un montón de materiales oídos, materiales en mi cabeza, ¿no? Notas hechas también, ¿no? Y bueno, y también hice notas de radio después en Humor, en La Maga, en Página 12. Bueno, eso. Así que la respuesta es esa. Lo de La Maga, hoy hablé con Cristian Baglietto, locutor de esta casa, hombre de la 1110, y recordaba tu paso por la dirección de la 1110, y él me destacaba lo importante que fue incorporar a la radio la agenda cultural que ya tenía una estructura desde la gráfica y que era reflejada en La Maga. Y digo, las ideas son ideas, pueden ser buenas o malas, más allá del medio, ¿no? Porque en ese caso, algo que nació en la gráfica, después lo pudiste plasmar en el aire de la radio. Sí, seguro. Bueno, ese fue otro momento feliz de mi vida, privilegio de poder dirigir una radio, eso que uno dice, ponerse del otro lado del mostrador, ¿viste? Empezar a experimentar cosas que, en la práctica, cosas que uno tiene desde la teoría. Y pude, por ejemplo, mira, de chico me llevaba a la radio color beige, que ya les conté, a la mesita de luz, y escuchaba a la noche, se transmitía teatro desde los teatros. Radio Porteña tenía un programa, todas las noches transmitían teatro desde los teatros. Había un locutor que se llamaba Faín, que era el que, bueno, contaba la previa y contaba que a veces, por ejemplo, transmitían Qué noche de casamiento, que era una comedia con la compañía de Leonor Rinaldi y Francisco Charmielo, y entonces de repente la gente se reía mucho, y entonces en radio eso generaba un bache, ¿no? Y entonces agarraba el micrófono Faín, y como los relatores de tenis, viste, que hablan en voz baja, decía, contaba qué es lo que estaba pasando en ese momento en el escenario, como para que el oyente no se desorientara y que siguiera atento. Qué, ¿no? Bueno. Sí, bueno, y pude, por ejemplo, una de las cosas que pude hacer en esos 3 años que estuve en la radio fue transmitir teatro desde los teatros. La misma persona que en la Radio Ciudad se ocupaba de las transmisiones del Colón, mucha experiencia tenía con ese tipo de transmisiones, se ocupó de eso, de ir a los teatros, y Nora Perlé era la que hacía la previa en los camarines y la conclusión de la obra, ¿no? Bueno, ese también fue un hermoso momento. Qué bueno. El que habla es Carlos Ulanovsky en el Cafecito con Colegas de El Alargue de Fin de Semana. Está escuchando el flaco Hugo Lamadrid a propósito de Racing, ¿no? Y dice,
que te manda un gran abrazo porque fuiste muy generoso con la nota que publicaste en El Cohete a la Luna sobre el libro que escribió el Flaco, muy bueno, El Renacido. Extraordinaria la historia del Flaco. Hermoso, lo tienen que leer todos los futbolistas y todos los futboleros. Exacto, tienen que leer ese libro. Exactamente. Es un libro extraordinario. Y sabes que también estuvo en Reunión Cumbre y te cuento esta historia que es divertida. A ver. La nota anterior a Hugo, a la que le hice a Hugo Lamadrid, se la hice a una chica también, una chica, una periodista muy buena que conozco hace años, egresada de TEA también, que sacaba su primera novela. Y entonces, ¿sabés cómo un lindo policial, se llama Causas Urgentes, ella se llama Paula Rodríguez, y entonces, el personaje de la novela de Paula Rodríguez se llama Hugo Lamadrid. Mira, mira qué casualidad. Sí. Y entonces los crucé ese día, pero bueno, ellos ya se habían hablado, ya sabía Hugo Lamadrid que el personaje de la novela de Paula se llamaba como él. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos amigos? ¿Cómo te quiere la gente? No estoy descubriendo nada, pero esto se ve claramente reflejado en los mensajes, en la cantidad de tweets que estamos recibiendo. Algunos recuerdan, bueno. Sí, pero es impresionante. Yo agradezco y lamento esto al mismo tiempo, aunque suene paradójico y parezca contradictorio, pero no lo es, porque siempre quedan un montón de mensajes sin leer y agradecemos enormemente. Nos escribe un querido amigo, colega además, Luciano Divito, a quien debes conocer muy bien, y mirá lo que trae a la charla, porque Carlos Ulanovsky, con él estamos hablando, fue hombre de esta casa, porque tuviste Perdidos en la Noticia, el programa que hacías con el inolvidable Carlos Abrevaya, y lo recuerda Luciano Divito, dice, yo era musicalizador, Alicia Cuniverti la locutora, Gabriel Schultz y Rodrigo Bonadeo en la producción, un equipazo, y creo que me olvido de alguien más, la Tana Cauteruccio en los controles. Sí, Diana Cauteruccio. La Tanita querida. La Tanita querida. O sea que fuiste hombre de Radio La Red también. Y vos, además de laburar con esos monstruos, eras amigo de Ginsburg, de Castelo, bueno, de Abrevaya, con quien tuviste el programa acá. Sí, era un momento en el que había tomado la radio Fernando Bravo y un socio, no me acuerdo si era Juan Carlos García Vicio, me suena que sí. Y entonces ahí empecé a trabajar con el Cholo Gómez Castañón, que también uno de los tipos que me enseñó muchas cosas, ¿sabes? Un día me dijo, Carlos, me gusta mucho cómo trabajás, pero abrís demasiados motores. y entonces le pregunté, ¿qué quiere decir eso? No, dice, no compliques tanto, sé más directo. Y bueno, me sirvió mucho lo que él me dijo. Con todos aprendí algo. Fernando Bravo, que decía, ¿sabes lo que es la radio? No, le decía, ¿qué es? Son boludeces que suman. Y bueno, es buena esa, ¿eh? Sí. Bueno, ya verás en el libro, en el nuevo, las 100 frases de radio son increíbles, de cada una se aprende algo. En un ratito te voy a proponer un juego. Te lo adelanto como para que lo vayas macerando, lo vayas pensando, a propósito de los 100 años de la radio. No hay quien sepa de la radio como vos en este país, eso está muy claro, aparte de que sos un hombre de radio. Te voy a pedir, por cada década, un apellido. Bien. ¿Sí? Está bien. Por cada década vamos a tener 10 apellidos que han marcado el crecimiento, el desarrollo de la radio. En un ratito. Estamos charlando con Carlos Ulanovsky. Recién nos contabas sobre cómo se dio tu primer laburo en la gráfica. ¿Cómo desembarcás en la radio? Y en la radio primero, bueno, venía de la gráfica, ¿no? Y era una de las posibilidades,
digo, o trabajás o podías hacer alguna extensión en televisión o en la radio, ¿no? Muchas otras alternativas en ese momento no había. En el año 69, con una amiga que trabajaba en Primera Plana, yo trabajaba en Confirmado, Silvia Rundi se llamaba ella, ya falleció ella. Fuimos a pedir un espacio ahí a Radio Municipal que funcionaba en el subsuelo del Colón. Bueno, nos dieron el espacio. Hacíamos un programa que se llamaba Jarabe de Pico. Y digo eso, bueno, no importa, pero muchos años después, en el 90, estaba haciendo un programa con un archivero que se llamaba Martín Carlos Longo en Splendid, en un momento en que el Splendid le habían adosado una denominación pretenciosa que se llama Talk Radio, ¿no? Entonces, hacíamos un programa que se llamaba Nostalgia de Radio los domingos a la tarde, y habíamos inventado una sección que se llamaba el Club de Dadores de Sonido. Era un programa en base a los archivos que tenía Longo, ¿no? Y el Club de Dadores de Sonido consistía en que le decíamos a la gente, mire, usted seguro debe tener un cassette ahí de algo grabado que le gustó en la radio, tráigalo, nosotros lo vamos a emitir y a lo mejor hasta le damos un premio, lo vamos a mencionar. Y bueno, un día llegó una señora con 2 cintas abiertas y eran de Jarabe de Pico. Bueno, yo las hice transcribir y empecé a escucharlo, ¿no? Y me llevé una desilusión tremenda, porque ese muchacho arrogante, medio detestable, canchero, era yo, ¿no? Y la verdad es esta, digo, los dos, tanto Silvia como yo, éramos 2 personas inteligentes, pero no entendíamos nada de radio, no entendíamos nada, no entendíamos que la radio tiene una cantidad de virtudes que hay que manejar, digo, calidez, cercanía, intimidad, confianza, la conciencia absoluta de que ahí atrás está el otro, el que te está escuchando, ¿no? Y básicamente que la radio es compañía, la radio es compañía, ¿no? Bueno, nos faltaba eso, pero cuando yo escuché, también para mí fue una lección, ¿no? Dije, pucha, no quiero, no quisiera volver a ser ese chico, canchero, arrogante que era, ¿no? Y bueno, y después el siguiente laburo fue con lindísimo, en una radio que ya no existe, en LR2 Radio Argentina. Un grupo de locutores había tomado toda la mañana, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, y hacían un programa largo que se llamaba Clean Caja, y Mario Mactas y Alejandro Dolina y yo hacíamos un espacio que se llamaba Mañanitas Nocturnas, y era un espacio básicamente de humor, en donde dábamos las tapas de los diarios, y Dolina descolló en ese grupo, ¿no? Él hacía era la época de Cacho Fontana. Ajá. Cacho humillaba con los móviles desde su Fontana Show. Claro. Radio Argentina era una radio pobre. Estaba Magdalena como movilera. Inventamos un personaje para Dolina que era Gómez el Inmóvil. Ajá. Y Gómez era un movilero chanta que nos engañaba a Mario y a mí, y nosotros le encargábamos una nota cada día, notas absolutamente cándidas, ¿no? Y él no iba a ningún lado, nos engañaba, y lo que hacía era salir al aire desde el teléfono público del bar de la esquina, ¿no? Y mentía todo, inventaba absolutamente todo lo que la nota, ¿no? Y bueno, esos fueron 2 años lindísimos con el Negro y con Mario,
y bueno, después me fui. Después ahí me fui de la Argentina, estuve unos años afuera, me volví a ir, y ya desde el 84, cuando volví, trabajé en radio permanentemente. Uh-huh. Te fuiste a México, ¿verdad? ¿Cómo? Que te fuiste a México. A México, sí, Uh-huh, sí. uh-huh. Estuviste laburando allá. Hace un Sí, uh-huh. Laburé en todo el tiempo también, Uh-huh. en periodismo, sí. Uh-huh. ¿Laburaste alguna vez de otra cosa, más allá del periodismo? ¿Tuviste que trabajar de otra cosa? No. Hice muy pocas veces, trabajé en televisión, Uh-huh. pero sí, bueno, trabajé mucho en gráfica y lo que hice lindo, distinto, digamos, fueron algunas curadurías de muestras. Tuve también privilegio de hacer una muestra sobre Nini Marshall, una muestra sobre la radio y la televisión. Cuando cumplieron 40 años Lelutier, Lino Patalano organizó una enorme muestra en el Centro Cultural Recoleta, y yo fui el curador, y también fui el curador de la muestra de Tato Bores. Bueno, esas cosas también me gustaron mucho hacerlas. Uh-huh. Estamos charlando con Carlos Ulanovsky en el aire de Radio La Red, en el Cafecito con Colegas. Hace un rato hablaste de la radio de autor. Sí. Y recién también hiciste mención a Dolina, a su creatividad, que tiene que ver un poco con eso. Hoy, salvo excepciones, no nos encontramos con esa radio. Digo, excepciones, Aliberti, aquí en Radio La Red, Alejandro Apo, vos, en la 750, Quique Pessoa, bueno, el mencionado Dolina, que conciben la radio como un hecho artístico, pero como que con el paso del tiempo se ha perdido esa radio de autor. ¿Extrañás aquella radio de la cual recién hacías mención? Sí, claro, pero digo, me parece que hay ahora todavía grandes nombres de la radio de autor, ¿no? Pero también la radio de autor es esa radio que... Definime radio de autor, vos definime radio de autor. Es una radio que experimenta, es una radio que toma riesgos, es una radio que, digamos, personal, ¿no? Muy personal. Digo, yo creo que el gran ejemplo de radio de autor, bueno, hubo varios, pero por ejemplo Fernando Peña fue un gran ejemplo de alguien que hizo radio de autor, ¿no? Daba gusto verlo trabajar a Fernando Peña, de qué manera increíble lograba sostener 6 puntos de vista diferentes de 6 personajes, ¿no? A la vez, ¿no? Y Dolina también es otro de esos. Dolina es un tipo que empieza hablando de su pueblo, de Baigorrita, y termina hablando de la mitología griega, ¿no? Y en ambos casos es absolutamente creíble y encantador a la vez, ¿no? Digo, no sé, hay una cantidad de tipos que hacen radio de autor. El cadete Rosenblatt ahí en el Destape hace radio de autor, ¿no? Claro. Con hermosas ideas. Sí, señor. Digo, es muy creativo. Un tipo, Marcelo Arce, divulgando la música clásica, es también otro ejemplo de radio de autor, ¿no? Bueno, y tantos más. Viste, ¿no? Que en todos los medios, bueno, en realidad, en todos los ámbitos... Sí. Perdón, sí. Y es probable que en el relato deportivo, digo, esos 5 minutos que vos pusiste al aire con relatando el gol de Chelo Díaz y lo que pasa después, ¿no? Lo que pasa después, me parece que le pone poesía a una situación que a lo mejor nadie podía imaginar que era pasible de ser poetizada,
¿no? Un gol en una cancha. Bueno, y sin embargo, a partir de Víctor Hugo eso se hizo, Claro, ¿no? claro. El maravilloso relato, ese 2 minutos 36 segundos que dura el relato de Víctor Hugo, el segundo gol de Maradona a los ingleses, me parece que también es un ejemplo de poesía, ¿no? Claro, bueno, yo siempre digo que cuando jugaba a la pelota en el barrio de pibito, mis amiguitos soñaban con gambetear como Maradona, con hacer goles como el Toti Iglesias, con ser elegantes a la hora de jugar como el Beto Alonso, de tener el estilo de Rubén Paz, te nombro uno de Racing, date cuenta, Carlos, para no tener problemas, o atajar como el Loco Gatti, o el Pato Filiola, y tenés otro de la academia. Y yo soñaba con gritar los goles como Víctor Hugo Morales, ¿viste? Porque en definitiva es como decía Borges. Yo me enorgullezco más de lo que leí que de lo que escribí. Y me parece que trasladado a la radio, uno es en alguna medida, uno es lo que escuchó, con lo que se formó. Y los de mi generación nos criamos escuchando a Víctor Hugo Morales, a Walter Saavedra, un poco menos a José María Muñoz, porque falleció cuando, yo era adolescente, pero por supuesto que lo tengo muy presente también. Bueno, Walter Saavedra es otro tipo, ¿no? Claro. Digo, que se le animó a la poesía Apo, lo que es Apo, claro. Relatando cuentos, ¿no? Sí. Y digo, poniéndole, digamos, esa cosa inteligente, ¿no? Uh-huh. Bueno, digo, sí. Viste que en todos los ámbitos, no solamente en la radio, siempre hay grandes e injustos olvidados. Aprovechemos un día como el de hoy, cuando estamos todavía celebrando el centenario de la radio, para rescatar a esa gente del olvido. Esos que vos decís, che, puta, la verdad que hicieron tanto por el medio, y sin embargo se han perdido en el tiempo. La gente no los tiene presentes. ¿Cuáles son los injustamente olvidados de la radio? No sé si son injustamente olvidados, pero por ejemplo, dediqué este libro a la memoria de Ginsburg, de Castelo, Bueno. de Carlos Abrevaya, de Alberto Veiga, que fue uno de los grandes directores artísticos, Mirá. uno de los grandes gerentes artísticos que hubo en la radio, ¿no? Y bueno, me parece que ellos, no sé si han sido olvidados, pero a mí me pareció oportuno recordarlos, ¿no? Uh-huh. A Antonio Carrizo también le dediqué, ¿no? Bueno. Antonio Carrizo para mí fue un tipo importantísimo en la radio, digo, no solamente porque hizo de todo, porque fue desde partener de Nini Marshall a el interlocutor de Borges durante 13 mañanas, y con eso generó un libro hoy dificilísimo de conseguir, ¿no? Un libro de diálogo con Borges que se hizo nada menos que por Radio Rivadavia, que era una radio súper popular, ¿no? Bueno, Carrizo se permitió hacer también reportajes de autor, ¿no? A Nini Marshall, a Roberto Goyeneche, a Favaloro, bueno, no sé, montones de personajes. Javi, una más para Carlos, que ahora le voy a preguntar las 10 figuras referenciales, una por década, de la radio que acaba de cumplir 100 años. A ver, como referente y como en algún tiempo también formador de periodistas, ¿cómo ves, Carlos, el periodismo nuevo? ¿Hay periodismo nuevo? ¿Hay renovación de periodistas? Creo que sí, pero también hay una cosa muy dolorosa que es la precarización, ¿no? Hay una fuerte precarización, no es de ahora, hace bastante tiempo ya que existe en casi todos los medios, y en la radio es particularmente importante. Algunas de las entidades gremiales, Cipreva daba a principios de este año, antes de la pandemia,
una pérdida de fuentes de puestos de trabajo que llegaba a 4.500, ¿no? Y con cosas raras, ¿viste? En el mundo de la radio, concretamente, ya que estamos hablando de eso, prácticamente todas las radios, o buena parte de las radios, tanto AM como FM, tienen problemas económicos o financieros. Ha disminuido la participación de la radio en la torta publicitaria. También es un fenómeno que viene de arrastre, no es un fenómeno nuevo, y las radios han tenido que recurrir a recurrir a soluciones como el loteo de espacios, ¿no? Que no es lo mejor. Pero bueno, hoy, frente a esa precarización, está el recurso que está dando el mundo digital, ¿no? Hoy desde un living, desde el living de una casa y con una computadora podés tener una radio. Y me parece que eso los jóvenes lo han advertido. Mirá lo que me pasó una vez en la cancha de Racing. Ahora ya no lo hacen más, pero estaban entregando un house organ que estaba bien hecho, además, lindo, buen papel y todo, con informaciones de fútbol, reportajes, y al final había una columna con las audiciones partidarias. Había en el número que yo me llevé y después vi en casa, había como 16 audiciones partidarias, algunas en radios que yo desconocía. Y también eso me hizo pensar, ¿no? ¿Podrán vivir de esto? Y bueno, y es probable que sí, que a lo mejor le piden al carnicero de la esquina, que también es de Racing, o le piden al tío o al padre, y bueno, se juntan 3 o 4 amigos. Así han empezado muchísimos, ¿no? Muchísimos de los que hoy están en radio. No sé si Leo empezó así, pero en alguna radio, sí, claro, claro. Chica, ¿no? 10 años estuve relatando la campaña de Mi Querido Excursionistas en diferentes radios de poca frecuencia, dando vueltas por el dial. Sí, claro. Y bueno, sí, eso. Sí, y me imagino que también para hacerlo tenías que rebuscártela a ver cómo le podías monetizar esas transmisiones, ¿no? Tal cual. Ese esfuerzo. Tal cual. Aparece Adolfo Res, un luchador por la vuelta a Boedo. Admiro a ese señor. Bueno, y él también a vos, porque mirá cómo se escucha, che. ¿Cómo te escuchan a vos, en definitiva? Porque yo publiqué que iba a hablar con vos, no es que me están escuchando a mí. Por carácter transitivo me tienen que escuchar, no les queda otra. Dice, buenas noches, un gran abrazo al maestro Ulanovsky, que me dio un premio, cuenta Adolfo Res, en su programa por la lucha de la vuelta. Y que te cuente la carta que le envió Terraño cuando nos tocó descender. Claro, bueno, Terraño es mi amigo todavía y fue mi compañero en todo el secundario. Terraño de San Lorenzo. Me imagino que no deben hablar de política, ¿no? ¿Cómo? Me imagino que no deben hablar de política porque me los imagino encontrados hoy. Tratamos de evitarlo. Sí. El año pasado compartimos un viaje en avión, sí. Y los dos nos hicimos los giles. Escúchame, ahora volvemos con la carta, pero me das pie para que te pregunte esto. ¿Sos de pelearte mucho por la política? ¿Has perdido amistades por la política en este último tiempo? Lamentablemente sí. Mira. Sí. No sé si las he perdido para siempre, pero por lo menos temporariamente, sí, me he dejado de ver y de hablar con mucha gente, sí. Mirá. Sí. Mirá vos. Bueno, volvamos. La verdad que yo no soy ningún fanático, pero bueno, es así.
son posiciones demasiado distintas, ¿no? Y cada una seguramente tan respetable una como otra, ¿no? Pero bueno, la grieta existe, sí, sin duda. Sí, y es tan particular lo que está pasando, porque muchas veces, y creo que en esto vas a coincidir, cierta gente sale a defender intereses que son de determinados medios, incluso en detrimento de sus propios intereses. A ese nivel hemos llegado, ¿no? Sí. Bueno, digo, el símbolo es lo de esta semana, ¿no? Digo, con el tema del congelamiento de las tarifas de las telco, mucha gente que se manifestó frente al Congreso, decía que no le importaba pagar más, no le importaba que le aumenten. Bueno, con excusas que son propias de empresarios y no de consumidores, ¿no? Contame la carta que te envió Terraño cuando descendió San Lorenzo, a propósito de lo que nos escribió el querido Adolfo Res. Es que vivíamos afuera de la Argentina, y entonces él vivía en Londres y yo vivía en México, y entonces desciende San Lorenzo y mandó esa carta que después se publicó en El Gráfico. Fue una carta divina, propia de un hincha, ¿no? Nadie que no fuera hincha de un club podía sentir de esa manera un dolor tan grande como el que originó el descenso, ¿no? Digo, como el dolor que sentimos nosotros. Yo volvía, por ejemplo, de vivir afuera, y en el 84 volvimos a la cancha con los amigos, y fui el testigo del descenso de Racing en ese partido en Avellaneda contra Racing de Córdoba. Digo, fue un dolor impresionante. Y más dolor todavía cuando íbamos al año siguiente a la cancha a ver a Racing y San Miguel, por ejemplo, ¿no? Claro. Fue duro, fue triste, sí. Pero bueno, te digo una cosa más triste, fue cuando vivía en México, por ejemplo, enterarnos habíamos varios que éramos de Racing. Nos enteramos que Racing había alquilado una parte del playón a un mercado de papas, a un mercado mayorista de papas, que luego había alquilado el equipo a un equipo de Mendoza. ¿Te acordás? Y encima el equipo ese de Mendoza no había salido campeón. Argentino era, ¿no? Argentino de Mendoza. Argentino de Mendoza. Sí, señor. Parece mentira que Racing haya pasado por eso, ¿no? Porque hoy uno ve un club que crece, un club que se ha consolidado institucionalmente. Te voy a contar una historia, Carlos. Te voy a contar una historia. Porque te va a gustar. Tiene que ver con mi amor por la radio. Ese día descubrí que yo quería ser periodista. Yo iba a la escuela número 7. Tiene que ver con Racing, y con aquellos momentos, escuchá. Yo iba a la escuela número 7, Distrito Escolar 8, Niñas de Ayohuma, en Parque Chacabuco. Y un día determina la directora hacer una feria del plato para recaudar fondos para la cooperadora de la escuela. Entonces había que llevar platos dulces, platos salados, se vendían, iban los padres, pero para agregarle un atractivo a esa feria del plato, la idea era que cada nene o nena que tuviera algún familiar, amigo, conocido de conocido, que tuviese alguna relación con el arte, con el espectáculo, con el deporte, pudiera invitarlo para que vaya a esa feria del plato. Y una de mis compañeritas, Romina, no me olvido más, era sobrina de Diego Casteló, aquel defensor grandote que alguna vez le hizo un gol a Gatti en la Bombonera de Racing. Sí. Y yo en esa época era un loco de la radio, ¿viste? Pero loco, escuchaba todas las tiras deportivas, al Gordo Muñoz en la oral, a Víctor Hugo Morales en competencia ya, después de Sport 80,
y anotaba todo en un cuaderno, ¿viste? Por ejemplo, habló Jorge Higuaín, defensor de River, que dijo que están muy bien preparados para el partido del fin de semana. O habló Hugo Gatti, que está lesionado de la rodilla y contó que tiene paro. Y yo anotaba todo. Y sabía que Racing tenía muchos conflictos internos. En ese plantel no había buena relación. Y a mí me toca, con un grupito de 3 chicos más, hacerle una nota a Casteló. Y le digo a Casteló, Diego, aparte imagínate, yo era un pibito, iba a 3er grado, lo veía a Casteló, que tendría 20 años, la edad de mi hija ahora, pero en aquel momento para mí era un vikingo, ¿viste? Era un semidios, jugador de fútbol, grandote, con barba. Lo vi, y me temblaban las piernas. Hoy lo pienso y digo, pensar que tenía la edad que tiene mi hija ahora. Bueno, y le digo, eso está grabado, ¿eh? ¿Es verdad, Diego, que ustedes en Racing no pueden juntarse a jugar al truco porque no hay más de 4 que se lleven bien en ese grupo? Y el pibe se cayó, me miró y me dijo, se nota que estás bien informado vos, ¿eh? Y me dio un orgullo. Y ese día dije, yo quiero ser periodista. Pero refleja un poco lo que era Racing en aquel momento. Era un lío, los jugadores no cobraban, se llevaban mal entre ellos, los dirigentes un desastre. Era una época calamitosa, te estoy hablando de los 80. De los 80, sí. Bueno, aquella época. Lo que te contaba, cuando recibimos en México también la noticia de que habían detenido a Pastoriza, que era director técnico de Racing, porque había entrado en un negocio de adulteración de nafta. Sí, señor, me acuerdo. Y decíamos con los amigos, con Nicolás Casullo, con Jorge Bernetti, también muy fanas de Racing, decíamos, pero no nos puede pasar algo peor ya, pero sí, nos pasó algo peor, que fue el descenso. Cuando volvimos ya, eso sí que fue peor. Claro. El que habla sí. Y después más adelante esa situación horrible cuando la síndico, ¿cómo se llamaba la síndico? Ripoll, Liliana Ripoll. Ripoll. Dijo que Racing había dejado de existir, ¿no? Horrible momento también. Qué bárbaro. Las situaciones por las cuales tuvo que pasar Racing. ¿Cuál fue la alegría más grande que viviste con Racing a través de la radio? ¿Te acordás? No, a través de la radio, bueno, muchas. Yo te digo una cosa, llevo la radio a la cancha, no la escucho todo el tiempo, pero cuando me pongo nervioso y el partido, por ejemplo, me desborda, por ejemplo, eso, cuando Racing se queda con 9 hombres contra Independiente, me acuerdo que prendí la radio, encendí la radio. Tengo una radiecita chiquita Sony que tengo, que ahora anda mal, estoy muy preocupado con eso, porque además, sí, porque ahora, viste, está difícil, ¿dónde la mando a arreglar? Claro. Pero la mayor alegría, yo trabajaba en Confirmado y con otro amigo que vive en Europa hace muchísimo tiempo, ahora vive en París, se llama Carlos Muto, gran periodista Muto. Nos sacamos un pasaje en una promoción de Pluna para ir a ver la final al centenario de Montevideo de Racing y Celtic. Y bueno, y fuimos y fue una alegría impresionante, con todo el Estadio Centenario en contra, o con buena parte del Estadio Centenario en contra, salvo el cacho de platea que ocupaban los hinchas de Racing, que éramos como 5.000 por lo menos. Y después, a la vuelta me pasó una cosa también muy graciosa, que volvíamos en un avión muy chiquito de Pluna, y llegando a Buenos Aires se largó una tormenta terrible, el avión empezó a bambolearse, y yo dije, bueno, chau, este es el final. Bueno, finalmente Racing salió campeón del mundo. Bueno, y entonces miré para atrás del avión, estábamos adelante, miré para atrás y lo vi al Gordo Muñoz, a Enzo Ardigó y a alguien más, que no me acuerdo, y dije, no, si está el Gordo Muñoz, el avión no se va a caer. Y efectivamente no se cayó.
Qué buena anécdota esa. Qué buena anécdota esa. Sí. Qué grande el Gordo Muñoz, ¿no? Qué manera de cambiar la forma de relatar, y no solamente la forma de relatar, Carlos, sino la forma de hacer una transmisión, con las conexiones, con los cronistas, porque hasta ese momento no se transmitía fútbol de esa manera. De hecho, Fioravanti extendía la L en el grito de gol. Claro, pero además yo creo que tenía que ver también con la fuerza de Rivadavia, ¿no? De la radio. El Gordo, por ejemplo, se conectaba con la Antártida. Ahora lo puse en el libro hay un momento que hablo de Muñoz y se conectaba con la Antártida, pero también con el propósito de o con un barco argentino que estaba la Fragata Libertad, la Fragata Libertad, ¿te acordás? La Fragata Libertad, claro. Pero digo, también con el propósito de llevarle a ellos los resultados, ¿viste? Claro. Claro. Claro, qué bárbaro, porque el Gordo Muñoz, Víctor Hugo Morales lo dijo el otro día acá, en el Cafecito con Colegas, tenía el domingo por la tarde en la garganta. Ah, qué lindo, qué lindo. Como solo Víctor Hugo Morales podría haberlo dicho. Pero es cierto, porque Muñoz era fútbol. Esa también es una gran diferencia con Víctor Hugo, ¿no? Que Víctor Hugo usa el fútbol como puente, pero es mucho más. Muñoz era el fútbol. Sí. Y el Cacho Fontana dice en un momento del libro que se concentraba a la manera de los jugadores, que comía muy poco los sábados a la noche, los domingos, los partidos se jugaban casi todos los domingos, no es como ahora que hay varios días de la semana. Claro. Y se concentraba, se acostaba temprano, no se excedía con la comida, descansaba bien, como para estar bien fuerte al día siguiente, ¿no? Qué bárbaro. Bien descansado. Claro, yo leí en la biografía de Fioravanti que era tanto el desgaste de Fioravanti a la hora de relatar un partido que cuando llegaba a la casa siempre se daba un baño de inmersión para relajarse. Y uno dice, Fioravanti, el relato de Fioravanti, que yo no lo escuché en tiempo real, lo he escuchado a través de distintas grabaciones, era un relato pausado, muy cuidado, era un cultor del buen decir, pero nada que ver con lo que después fue la narración de Muñoz, y ni hablar de Víctor Hugo Morales y los relatores de esta época. Y sin embargo el tipo cada vez que relataba evidentemente dejaba todo y terminaba extenuado, ¿no? A propósito de esto que contabas de Muñoz, si tenés que elegir un relator me imagino que Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo sí, me gusta mucho. Pero digo, también me gustaba Fioravanti, ¿no? Y el equipo de Fioravanti, esa cosa de cuando uno escuchaba atento Fioravanti, ¿no? El llamado de otra cancha, sabía que algo estaba pasando. Escuché, era adolescente y en casa también con la radio de Baquelita Bay, solo escuché el 6-1 en el Mundial de Suecia, ese partido bochornoso que la selección perdió 6-1, creo que con Checoslovaquia, ¿no? Sí, señor, claro. Amadeo Carrizo atajaba en aquel equipo. Sí. Jugaba Corbata también, ¿no? Eran grandes jugadores, pero claro, se encontraron con los europeos y se sorprendieron. Sí, tuve un único ídolo futbolístico que fue Roberto Perfumo, y después la vida me compensó porque en el 2007 empecé a trabajar en Radio Nacional y Roberto trabajaba en la tira deportiva. Yo trabajaba a las 6 en el programa de Lucho Galendi y de Nora Beiras, y Roberto trabajaba en la tira deportiva que empezaba a las 5. Y todos los días, pero te digo esto, todos los días nos cruzábamos, aunque sea 5 minutos, a hablar de Racing, ¿no? De Racing del pasado o de Racing de ese momento, ¿no? Claro. Un encanto de tipo, Roberto.
Bueno, vamos al juego que te propuse hace un rato, ya te di un Dale. tiempo como para que lo pienses. Una figura referencial por cada una de las décadas de la radio, de los 100 años de la radio. Empezamos con, por supuesto, la década del 20. Y bueno, primero que nada, los Locos de la Azotea, ¿no? Y dentro de los Locos de la Azotea empiezo con Enrique Telemaco Susini, que en ese momento ya era médico, otorrino laringólogo de prestigio, al punto que lo venían a consultar figuras de la lírica, de la ópera, de todo el mundo, y hasta le pagaban pasajes a Europa para que él vaya a atenderlos, ¿no? Bueno, ellos de 1920, ellos tuvieron la radio, la Sociedad Radio Argentina, 5 años, la vendieron ahí después de 5 años, pero digo, no solamente generaron la primera transmisión de radio en el mundo con propósitos radiofónicos, que quiere decir con propósito de continuidad, porque después siguieron, y con propósito de masividad, para llegar a la mayor cantidad de gente posible, aunque en ese momento, digamos, lo masivo llegaba a 50 radios que había, 50 receptores que había en toda Buenos Aires, Claro, ¿no? claro. Así que los Locos de la Azotea, entre 1920 y por influencia de ellos, entre 1920 y 1930, crearon los géneros. Así que primera década para ellos, por supuesto. Segunda década, Jaime Yankelevich, otro pionero, Mirá, claro. inmigrante centroeuropeo, comerciante primero de artículos radiotelefónicos y de electricidad, y ahí salta la radio, porque el tipo se da cuenta cada vez que ponía un reclame, los avisos se llamaban reclames en ese momento. Cada vez que ponía un reclame en la radio, el negocio se le llenaba de gente. Y seguramente habrá dicho, yo quiero estar ahí, ¿no? Quiero tener una radio. Y primero tuvo en una radio que se llamaba Primero Nacional, pero después una medida del gobierno impedía que una emisora privada tuviera el nombre nacional. Entonces el tipo organizó un concurso entre los oyentes con 5 alternativas de nombre y eligieron el nombre Belgrano, ¿no? Bueno, en la segunda década, entre el 30 y el 40, los nombres de Jaime Yankelevich y los fundadores de Radio El Mundo, ¿no? Radio El Mundo, que se funda en noviembre del 35 a imagen y semejanza de la BBC de Londres y con tecnología de la RCA Victor de Estados Unidos, y a partir de eso, de 1935 a 1960, todos, absolutamente todos los más grandes artistas pasaron por la radio y hicieron la época de oro de la radio. Y en emisoras como nacional, como municipal, como provincia, la radio transmitió prácticamente entero todo el repertorio de la música clásica, de la música lírica, las óperas, el repertorio del teatro universal y argentino, prácticamente todo, no dejaron de transmitir nada. De esa época, te diría, elijo en el 40 a los Pérez García. Mirá. A los Pérez García, que fueron una familia de clase media que hacía tándem con la clase media, bueno, del momento, ¿no? Con una clase media en ascenso en la Argentina, ¿no? Una cosa curiosa de esa familia es que el niño Raúl, el hijo de don Pedro y doña Sara, se casa con la que era la mucama, se casa con Mabel, ¿no? Y eso fue como un símbolo de las posibilidades del ascenso social en la Argentina, ¿no? Claro. Y eso fue en el 55. Pero bueno, en el 40 elijo a los Pérez García. En el 50 elijo a Nini Marshall, ¿no? Que vuelve, además de una injusta prohibición,
porque en los 40 le habían la habían prohibido porque decían que sus personajes Catita y Cándida, la gallega Cándida, deformaban el idioma de la gente, ¿no? Bueno, Dios mío. Dios mío. También era el momento en que se censuraban los tangos en lunfardo. Claro. ¿no? Carlos, Nini se escribía sus propios libretos, ¿no? Sí. Qué bárbaro. No, Nini era una genia absoluta. Tuve también ese privilegio de ser curador de una muestra sobre Nini Marshall, y la hija de Nini, Angelita Bregó, tiene guardados los cuadernos en los que Nini delineaba, perfilaba a todos sus personajes, hasta le ponía ropa y le ponía color de ropa, las vestía de pies a cabeza, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y contaba cómo tenían que ser los personajes. Qué bueno. No, era una extraordinario personaje. Los 60 pongo a Radio Rivadavia, sin duda. Radio Rivadavia es la emisora que con una cantidad de cosas salva o empieza el salvataje de la crisis de la radio, ¿no? La radio entra en crisis cuando llega la televisión privada, claro. Pero ahí está Radio Rivadavia, ¿no? Claro. El Gordo Muñoz, el rotativo del aire de Radio Rivadavia, el Club de Barbas, wow. Capuano Tomei, Almada Garrido, bueno, y después bastante más adelante, el Flaco Carrizo, Larrea, Cacho Fontana, claro, por supuesto. Claro. Carlos Ulanovsky está eligiendo. 70 sí. Lo pongo a ver. Iguales, en el mismo nivel a esos, a Cacho, a Carrizo, a Larrea y también a Hugo Guerrero Martínez. Claro, ¿no? Claro. Y también pongo en los 60 al Transistor como gran fenómeno de la radio, ¿no? La Espica parece, el Transistor, ¿no? Y la gente puede ir con la portátil a donde se le antoja. Claro. ¿no? Yo me animé a decir, hicimos una producción especial de la radio, que la gente el hincha iba a la cancha con Muñoz en el oído. Sí, seguro. Con Muñoz en el oído. Bueno, Carlos Ulanovsky está eligiendo referencias de cada una de las décadas de los 100 años de la radio. Emblemas, nombres, emisoras. En la década del 20 eligió a los Locos de la Azotea, encabezados por Enrique Telemaco Susini. Ellos eran Guerrico, Romero Carranza y Mujica. En la década del 30, Jaime Sankelevich. En la del 40, Los Pérez García. En la década del 50, Nini Marshall. En la del 60, la radio Transistores, la Espica. Y Radio Rivadavia. Y en los 70, Radio Rivadavia, y lo personificó en Hugo Guerrero Martínez, Jorge Cacho Fontana, Antonio Carrizo y Héctor Larrea. Nos centramos en la década del 80. Sí, en los 80 elijo a una etapa extraordinaria que tuvo Radio Belgrano, post-dictadura, 84-89, una radio pública no oficialista, muy rara, muy extraña y muy lograda. Y también la Rock and Pop, ¿no? Importantísimo. Recomiendo modelo de toda una cantidad de cosas que vinieron después. Recomiendo tu libro. ¿no? En especial en la FM. Uh-huh. Ya desde los 70 había FM en la Argentina, pero bueno, se desarrolla fundamentalmente a partir del éxito de la Rock and Pop, ¿no? Claro. Recomiendo tu libro a propósito, me das pie, Radio Belgrano, Radio Belgrado, que refleja esa etapa, 1983-1989, lo tengo acá en mi mano. Me traje todos los libros que escribiste, que tengo sí, traje Estamos en el Aire, bueno, todos, no importa. Y justo me diste pie, Radio Belgrano, que también viene con un CD, que es una obra impresionante que hiciste con Susana Peláez, Alberto Ronzoni y Gustavo Lema, y refleja la Radio Belgrano para la derecha de aquella época, peyorativamente Radio Belgrado, del regreso de la democracia, ¿no? Qué lindo libro. Qué lindo. Menos mal que existís. Si no existieses, habría que inventarte, Ulanovsky. De verdad te digo.
Bueno, gracias. los 90. Entonces, en los 90 lo elijo a Fernando Peña, ¿no? Ah, qué bien. Me parece que Fernando Peña también es otro de los otro de las grandes fábricas de radio. Cuando digo fábrica digo de conceptos radiales, ¿no? Sí. Y bueno, me parece que ya en el siglo XXI me quedo con las radios chicas, con las radios pequeñas, con una enorme cantidad de radios que, digo, no sé, desde las llamadas comunitarias, claro, hasta truchas, ¿no? Y ahora, digo, otro de los grandes fenómenos últimos son estas radios sostenidas por los oyentes, ¿no? Radios como, no sé, como Futurock, El Destape, Congo, La Patriada, bueno, no sé, muchas, ¿no? Y bueno, eso, creo que ya completé. Muy ya bien. Jugué. Muy bien, qué equipazo. ¿Te quedó algo por decir? Escuché una respiración profunda, Lucy. No, estaba acá escuchando y casi tomando nota y haciendo una seguidiza de los nombres que tiraba, de cuántos pude disfrutar y de cuántos me formaron de esos, ¿no? Te agradecemos, Carlos. La verdad que nos encanta siempre hablar con vos. Sos una referencia ineludible del medio, un tipo querido, admirado, respetado y un hombre que, además de hacer todo lo que hace, desde la radio, desde la gráfica, desde los conocimientos, sos un gran divulgador de los medios, ¿sí? Y eso para nosotros es vital, para conocer la historia, a quienes nos precedieron y para saber de dónde venimos y poder desde ese lugar orientarnos y saber dónde queremos ir. A propósito, ¿cómo ves la radio en el futuro? Esta es la última de verdad. Yo agrego también el nombre de Lalo Mir, ¿no? Digo, Lalo me parece que es un tipo increíble. El libro nuevo abre con una cita de Lalo Mir que dice, pasaron 100 años y no hay nada, la radio sigue siendo lo más moderno que hay. Y cierra con otra cita de Lalo Mir que dice, podés tener un transmisor de 1 kilowatt, un micrófono que valga 20 pesos, pero si tenés a alguien inteligente, alguien que tenga algo para decir frente al micrófono, podés dejar insomne a media ciudad. Bueno, 2 citas de Lalo Mir. La radio, yo la siento que va a ser parecida a como es, solo que más temprano que tarde va a ser digital. Todavía no se decretó en la Argentina el apagón analógico. Estaba planeado para el 2019, estaba fijado para el 2019, pero Macri lo postergó para el 2021, vamos a ver ahora. Pero de hecho, ahora prácticamente toda la radio es digital, así que más temprano que tarde será digital e incluso post-digital, ¿no? Con lo cual, auguro que tendrá o cobrará un grado de interactividad entre emisor y receptor enorme, y va a ser muy temática la radio, muy segmentada, ¿no? Seguramente habrá un podcast sobre excursionistas, ¿no? ¡Qué lindo! El Leo Gentili joven que venga a ocupar el lugar de Leo Gentili como relator de excursionistas, lo hará en podcast, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Carlos, te mando un gran abrazo. Les recomiendo a nuestros amigos que compren 36.500 días de radio, 100 años, 100 voces y más, que es el libro que acaba de publicar Editorial Octubre, el libro que ha escrito Carlos Ulanovsky. Yo en la semana lo voy a comprar y lo recomiendo porque si lo escribió Carlos es garantía de buena lectura y de un buen momento en estos momentos tan particulares en los que es tan bueno aferrarse a la lectura,
e inmiscuirse en estas historias, más que nunca recomiendo el último libro de Carlos. Te mando un gran abrazo, gracias por la buena predisposición. Como siempre, alguno pregunta, che, ¿esto es grabado, no? No, es en vivo, faltan 15 minutos para las 2 de la mañana. Te mando un gran abrazo, Carlos, y muchas gracias de nuevo. Leo, quedamos conectados realmente y me gustaría también alguna vez que vengas al programa, a Reunión Cumbre. Ahora lo estamos haciendo vía Zoom, como muchas de las cosas, como muchas de las transmisiones radiales que se hacen, pero bueno, quedamos conectados y la verdad, en serio, te agradezco enormemente el trabajo que te tomaste, el hecho de que hayas revisado los libros, los hayas leído, en serio te lo agradezco de corazón. Nosotros te agradecemos a vos y cuando quieras, me encantaría ir a esa reunión cumbre que tanto disfruto como oyente. Y desde hace tanto tiempo, en Nacional, ahora en las 7:50. Gran abrazo, Carlos, gracias de nuevo, gracias. Gracias y buenas noches a todos los compañeros y saludos a la audiencia. Carlos Ulanovsky ha pasado por el Cafecito con Colegas en el alargue de fin de semana de Radio La Red.